Los enemigos que se anteponen en nuestro camino. Los enemigos que se anteponen en nuestro camino. Bien, hermanos, vamos a tratar la manera de poder extraer el consejo que Dios nos quiere dar esta mañana. Siempre sucede que desde el momento que venimos a Dios, que venimos a sus caminos, siempre cuando empezamos a dar los primeros pasos, lo que siempre vamos a ir viendo que aparecen en este caminar de la vida espiritual, siempre son las oposiciones, siempre son los obstáculos. En este caso, lo que vemos acá es el caso de Israel, que Israel está saliendo de su esclavitud, y lo que vemos acá pues es una cosa bastante marcada, como es la situación de los amalecitas. Los amalecitas eran una tribu nómada que andaba en el desierto y que siempre estos, la manera como se sostenían era haciendo incursiones, asaltando a las caravanas que cruzaban por esas zonas. Y cuando se dieron cuenta que Israel venía de Egipto, obviamente ellos sabían y estaban conscientes que Israel pues traía provisiones, y que a la vez Israel iba hacia la tierra que fluía leche y miel. Los amalecitas no estaban interesados en que los israelitas pudieran tener paz en esta travesía. Los amalecitas no estaban interesados en que Israel llegara a su destino. Y eso es lo que nosotros vemos acá, que de inmediato, como decíamos, salieron los amalecitas al paso de Israel. Cuando esto lo aplicamos a la vida de la vida cristiana, a la vida nuestra, por supuesto vamos a encontrar siempre una figura donde nosotros nos veremos siempre reflejados. En este caso, nosotros somos ese pueblo que pues hemos salido de lo que es la esclavitud del pecado, y por supuesto somos ese pueblo que vamos no a la tierra prometida, sino que vamos a esa patria celestial. Somos ese pueblo que tiene la promesa de Dios y que por supuesto es la mejor promesa que Dios nos ha hecho. Sin embargo, al igual que Israel, vemos que en su camino se antepuso Amalek para no dejarlo avanzar, para no dejarlo llegar, para destruir a Israel.
En el caso nuestro, no serían, por supuesto, etnias, personas que estarían de alguna manera oponiéndose al caminar nuestro hacia nuestro destino. En el caso nuestro, lo que siempre vamos a ir viendo manifestado es, por ejemplo, Amalek representado en enfermedades. Las enfermedades son prototipo de lo que es Amalek. Las enfermedades son aquellas intervenciones que nos hacen la vida imposible. Son aquellas manifestaciones que afectan nuestro cuerpo, nuestro bienestar. Y por supuesto, cuando ya estamos nosotros muchas veces muy enfermos, se nos apaga el fuego, se nos apaga la motivación, empezamos a muchas veces a decaer dentro de la vida espiritual. También dentro de esos Amalek que queremos identificarlos en el caso nuestro, también están aquellos aspectos económicos, aquellos aspectos económicos en los cuales nosotros nos vemos, hermanos, muchas veces carentes de ellos. Y por supuesto no habrá realmente una situación bastante compleja dentro de la vida de uno como creyente, que son esos aspectos económicos que a veces escasean dentro de nuestro caminar. Pues no podemos nosotros desenvolvernos en la vida sin esos elementos económicos. Pues estamos en un cuerpo, estamos en un mundo, comemos, dormimos, necesitamos techo. Y claro que son asuntos que nos atañen, que nos afectan. ¿Cuántos creyentes nos vemos nosotros no solo envueltos en tremendas enfermedades? Enfermedades que a veces dicen los médicos que ya no tienen cura. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos en situaciones muy estrechas en el campo económico? Es un hecho que esto es bastante común dentro de la vida de los cristianos. Como decíamos, no podemos prescindir de ellos. Y esto nos trae a veces, hermanos, desequilibrios. Nos trae actitudes o tomamos actitudes muchas veces que no son las correctas en aras de poder salir adelante en ese aspecto económico. Muchas veces nos toca emigrar, muchas veces hacemos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Siempre como humanos, siempre queremos hacer algo y resolver nosotros las situaciones. Por otro lado, los Amalek también los podemos identificar con aquellos problemas conyugales. ¿Cuántos dentro de nuestras iglesias tienen grandes conflictos conyugales? ¿Cuántos hermanos están hasta el borde de separarse, de desintegrar sus hogares, sus matrimonios? Y muchos llegan a que se den esos asuntos, hermano. A veces por incomprensiones, por la falta de la economía, por muchas razones, siempre hay
situaciones que están afectando la vida conyugal dentro de la iglesia. No es cierto que dentro de la iglesia todos los que estamos casados estamos en la punta de la ola. Dicho de otra manera, estamos en el mejor éxito de la vida. Tenemos problemas, tenemos dificultades. Y los tenemos porque son asuntos que como humanos se van dando. Y no podemos pensar otra cosa sino ver esto como los amalecitas que están afectando nuestro caminar espiritual. Los pecados, hermanos, los pecados que constantemente nos viven acechando. Cada día, como seres humanos, es más, y como creyentes, somos los seres humanos más acechados por el pecado. Pues hemos dicho, en algunas veces yo le he dicho que Satanás no estará tan interesado en ir a buscar a los pecadores de este mundo, pues de hecho ya ellos le pertenecen a él. Sobre todo, Satanás estará siempre en la buena disposición de atacarnos a nosotros a través de tentaciones, a través de pecados. ¿Por qué es que usted ve que dentro de la iglesia ve a creyentes que caen, que se desequilibran y dejan de caminar en la vida espiritual? Fueron alcanzados por muchas tentaciones o pecados que los hicieron claudicar. En este caso es algo importante que lo que quiero que mencionar esta mañana. Estos que estamos identificando como los amalecitas, siempre, hermanos, es imposible, oiga esto, es imposible que nosotros a título personal podamos derrotarlos. No es posible que yo diga, bueno, yo soy creyente y yo con mis fuerzas, con mi capacidad económica, con mis habilidades, con mis pericias, con mis experiencias, yo voy a poder superar estas cosas. Yo no digo que podamos aliviar algo echando a andar alguna experiencia dentro de la vida, pero es cierto que no vamos a poder resolver estos problemas, porque cuando, por ejemplo, el médico dice que hay una enfermedad terminal, no hay dinero, no se puede resolver con dinero. La persona no puede hacerle frente a una situación de esa naturaleza, aun cuando tenga el dinero que tenga. Los problemas conyugales, los consultorios de los psicólogos están llenos de personas afectadas en esa área, pero no, los psicólogos no pueden hacer nada. Es decir, son cosas complejas. Como decíamos, no podemos nosotros triunfar sobre estos amalecitas que se anteponen en nuestro caminar cristiano. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Lo que necesitamos, aquí hay algo que vamos a aprender esta mañana. Por ejemplo, el rey Josafat estaba terriblemente angustiado cuando se dio cuenta que venían varias naciones sobre su reino, sobre Judá. Pero leemos en la palabra, y yo quiero que se vaya a la Biblia y vamos a hacerlo en segundo libro de Crónicas. Dice en el versículo número 20, lo vamos a leer, donde
Josafat, hermanos, y cuando dice, se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Sobre todo acá, lo que está mencionando este libro segundo de Crónicas es con respecto en el versículo número 12, capítulo número 20, versículo número 12, dice: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tal gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestro rostro. Aquí tenía un problema Josafat, y el problema era estas naciones que venían sobre su reino. Pero Josafat se ve incapaz. Pero qué lindo que nosotros vemos acá que siempre cuando aquellos enemigos que quieren destruirnos de una o de otra forma, hermanos, aun cuando en nosotros no haya esa capacidad de poder enfrentarlos y vencerlos, nosotros tenemos una alternativa. Nosotros tenemos una salida, y es la oración. La oración, dice la Biblia, del justo puede mucho. Y eso es lo que hace Josafat. Josafat lo que hace es, va en oración a Dios, va a buscar la ayuda de Dios. Y eso es lo que le dice: oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos los ojos. Qué bueno, hermanos, que cuando aquellas situaciones adversas que vienen a la vida, que se anteponen en nuestro camino, aun cuando nosotros no tengamos la capacidad, tenemos el acceso a Dios a través de la oración, que es lo que nosotros vemos acá. Eso es lo que, bueno, dice Josafat. Y por ejemplo, en el segundo libro de Corintios, o la carta a los Corintios, en su capítulo número 10, dice Pablo en el verso número 4, importante, dice: porque nuestras armas no son, o vuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, nosotros no podemos, pero tenemos las armas espirituales, tenemos las armas que Dios nos ha dado. Y una de las armas que Dios nos ha dado es la oración. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Ahora, entonces, lo que nosotros vemos acá es que cuando Moisés ve que no puede hacerle frente a los amalecitas por su debilidad, por su incapacidad militar, Moisés, de acuerdo a lo que leíamos en este capítulo número 17 del libro de Éxodo, dice que Moisés, hermanos, entonces vino Amalek, dice el verso 8, y peleó contra Israel. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y oiga, ¿a qué subió Moisés?
Moisés se vio incapaz de poder vencer a los amalecitas, pero Moisés sabía que tenía acceso a Dios por medio de la oración. Y eso es lo que hace Moisés. Moisés dice: Josué, tú anda a pelear, tú enfréntalos físicamente, pero yo los voy a enfrentar espiritualmente. Y eso es lo que hace Moisés. Moisés sube a la cumbre del monte, pero Moisés no iba a vacacionar ahí. Moisés ahí va a pelear la batalla espiritual. Moisés va a enfrentar al enemigo en los campos espirituales. Y es una realidad, hermanos, que nosotros como humanos mortales es imposible que podamos vencer a los enemigos tantos que hay que se nos anteponen en nuestro caminar espiritual. Es imposible, pero lo que es imposible para nosotros, posible es para Dios. A través de la oración nosotros podemos llegar al cielo. Y eso es lo que dice el escritor a los Hebreos cuando habla en su capítulo 4 verso 16: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos al trono de la gracia, donde alcanzaremos el oportuno socorro de Dios. Dicho de otra manera, esta mañana lo que Dios quiere enseñarnos es que usted y yo, a título personal, no vamos a poder triunfar, no vamos a poder vencer a las huestes del mal, no vamos a poder franquear los obstáculos que están por delante cuando nosotros queramos querer resolver enfrentar más bien a nuestros enemigos con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, con nuestra estrategia. No vamos a poder definitivamente. Pero ¿qué es lo que aprendemos acá? Lo que aprendemos de un hombre de Dios es que él dice: Josué, este asunto es un asunto difícil. Este asunto es un asunto que no tenemos nosotros la fuerza ni la capacidad de poder enfrentarlo. Pero vamos a hacer una cosa. Mientras yo me voy a la cumbre, mientras yo, dicho de otra manera, me voy a orarle a Dios, tú te vas a enfrentar a Amalek. Y de acuerdo a lo que leíamos nosotros, hermanos, dice que mientras Moisés en su oración levantaba sus manos, dice, prevalecía Josué allá abajo. Josué vencía a los amalecitas, golpeaba a los amalecitas. Mire el poder de la oración. Vea el arma poderosa que tenemos como creyentes. Vea cómo Dios nos enseña esta mañana que no es con ejército, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Dios nos enseña esta mañana. ¿Por qué nos enseña? Porque yo estoy seguro y no dudamos que tus amalecitas son a montones. Tus amalecitas, nuestros amalecitas, están queriendo destruirnos. Y si nosotros los enfrentamos a título personal, nos van a destruir. Pero si nosotros aprendemos esta mañana que la victoria sobre los enemigos no dependerá de nosotros, sino, hermanos, de cuánto nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios, de cuánto nosotros vayamos en oración a pedir el favor de Dios. Porque si nosotros no podemos, hay uno que puede, y ese es el poderoso de Israel.
Que se oiga un poderoso amén. Eso es lo que nosotros aprendemos acá. Y dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. ¿Cómo va a salir adelante usted con todos sus problemas? Explíqueme, deme un método. Tal vez me gusta ese método suyo y lo aplico yo a mi vida. ¿Cómo va a salir adelante con sus problemas económicos? ¿Cómo va a salir adelante con sus problemas conyugales, familiares, con sus problemas de enfermedades? ¿Cómo va a salir adelante con sus problemas emocionales? ¿Cómo va a salir adelante con esas raíces de amargura? ¿Cómo va a salir adelante con esa vida apagada? No va a poder salir adelante, lo va a matar el enemigo. Pero hay una salida que aprendemos acá, y es la salida de la oración. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es a través de la oración, es subiendo al monte y pidiendo en oración que Dios nos ayude. Y algo de esto hablábamos en el primer culto de la mañana. ¿Por qué es que nosotros vemos a cristianos fracasados? Fracasados conyugalmente, fracasados económicamente, fracasados emocionalmente, fracasados espiritualmente. Donde debería ser lo contrario. Aquí, dentro de este cuartel espiritual, lo que debe haber gente de éxito, gente de garra, gente de fe, gente que vaya hacia adelante y no hacia atrás. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón por lo cual yo digo, hermano, y no se entienda mal, uno puede entrar en procesos de prueba de parte de Dios? Uno puede entrar porque Dios es soberano, y Dios dice: voy a probar a esta, voy a probar a este, voy a probar tal, y Dios está probando, buscando un propósito. Pero hay situaciones que ya no son pruebas de Dios, sino que son acechanzas del enemigo, que ya no son pruebas de Dios, sino cómo Dios va a querer probar tu matrimonio, haciéndote la vida imposible en tu vida conyugal. Dios no hace eso. ¿Cómo Dios va a querer tenerte a pan y agua? ¿Cómo Dios va a querer tenerte, como dicen por ahí, con una mano atrás y otra adelante? ¿Qué significa eso? Cubriéndose con la mano la rotura del pantalón de atrás y la otra cubriendo la rotura del pantalón de adelante. ¿Crees tú en ese Dios? ¿Cree usted en ese Dios? Yo creo en un Dios que es el mejor padre. Yo creo en un Dios, o en el Dios sería mejor, en el Dios, hermanos, que quiere lo mejor para sus hijos. Yo creo en un Dios que estoy seguro que Él desea que nosotros no seamos vencedores, sino más que vencedores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿cuál es la razón por la cual estamos ahí todos cabizbajos? ¿Cuál es la razón por la cual estamos como cuando al boxeador ya lo noquearon y ya está en la esquina echando baba? ¿Cuál es la razón por la cual estamos como que les está yendo más bien a los impíos que a nosotros? Pero esa es una cosa que hay que preguntarse. ¿En qué sentido? En varias áreas, ¿verdad? En varias áreas. Pero ¿por qué es? Porque nosotros no queremos el método que Dios nos enseña.
El método que Dios nos está enseñando esta mañana, hermanos, no es el método para triunfar, como yo decía en el mensaje primero. Decía, cuando el Señor les dice a sus discípulos, les dice, oren para que no entren en tentación. Dicho de otra manera, para que ustedes se sientan estables en el momento de la prueba. No les dijo el Señor, vayan a sacar un curso teológico para que ustedes se sientan estables en el momento de la prueba. No les dice, vayan a sacarse un curso de hermenéutica, de exegética. Los mandó a la oración. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Los mandó a la oración. A la oración los mandó. Oren, si quieren estar, si no quieren negarme, si quieren estar al frente en el momento que yo estoy sufriendo, oren para que no entren en tentación. Porque a la verdad, el espíritu está dispuesto, no así la carne. La carne no quiere oración. La carne no quiere oración. Nosotros somos difíciles para orar, hermano. Cuando nos hablan de oración es como que nos van a llevar al matadero. Cuando nos hablan de oración es como que nos van a dar una purga de aquellas que nos daba mamá en aquellos tiempos. Unas purgas de un Laxol. Así nos pasa a nosotros cuando nos hablan de oración. Pero aquí nosotros vemos que no hay éxito sin oración. Aquí nosotros vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí nosotros vemos que el éxito está en la oración. El éxito está al subir al monte, al subir al peñasco. Ese fue el éxito. Qué sabio Moisés. Si Moisés se va a poner la cara ante los amalecitas, no estuviéramos hablando de Moisés. Lo matan los amalecitas. Pero Moisés se fue al monte. Y ahí textualmente dice que cuando Moisés tenía las manos arriba, prevalecía. Es decir, cuando yo estoy orando, prevalece mi oración y estoy derrotando a mis enemigos. Pero dice textualmente que cuando bajaba, porque tener las manos así es cansado. Si yo le digo levante la mano un medio minuto, no aguantamos, van para abajo las manos. Pero Moisés está dando una manera de cómo es que se vencen a los amalecitas, cómo es que se vencen los problemas. Y Moisés está diciendo, bueno, cuando baja las manos, ¿qué significa eso? Cuando dejas de orar, cuando dejas de venir a la iglesia, cuando dejas de buscar en oración al Señor. No me estés diciendo que vas a salir adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces o sea que llegó a entender Moisés que la derrota de sus enemigos era arriba. Dicho de otra manera, era en contacto con Dios. Pero como se le cansaban las manos, entonces vino Ur y Aarón. Y estos olfatearon que ahí estaba la bendición. Es que la bendición no está en otro lado. Vos vas a salir adelante conyugalmente, económicamente, en tu salud, en tus emociones, en lo espiritual. No vas a salir adelante con tus fuerzas. Vas a salir adelante cuando te arrodilles, cuando busques a Dios, cuando clames a Dios. Clama a mí, dice su palabra, y yo responderé. Hasta entonces es que vas a triunfar. Entonces Aarón y Ur, que eran los dos hermanos de Moisés, dos hermanitos de carne, pusieron una piedra donde se sentara el hombre de Dios. Se sentó y agarraron las manos ellos y se las tuvieron alzadas. Y mientras las manos estaban alzadas, Moisés terminó. Josué venció a los enemigos. Aquí no estamos hablando de teología, aquí no estamos hablando de profundidades, aquí es llano y plano.
este consejo que nos da el Señor en esta mañana. Aquí no hay profundidades, aquí sencillamente se lea y le dice Moisés a Josué: Josué, es imposible que nosotros le podamos hacer frente a estos infelices desgraciados que nos quieren impedir llegar a la tierra prometida y quieren comernos lo poco que traemos. Es imposible. Pero vamos a hacer una cosa: tú te vas a enfrentarlos y yo me voy a guerrear espiritualmente. Y ahí estuvo la victoria. ¿Y qué es lo que dice? Fíjese, el que tenga oídos, diga lo demás usted. El que tenga oídos. Y dice, hermanos, y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Mientras aquel estaba de rodillas allá en el monte orando: Señor, dame la victoria, Señor, compone este marido, Señor, sácame de ese problema, Señor, tú puedes. Es que el Señor puede, es que Él es el mejor abogado, Él es el mejor médico, Él es el mejor economista, Él es el todopoderoso. ¿Cuántos creen que Él es el todopoderoso? Y le decía, sin duda, en su oración Moisés: Señor, como también le decía este rey Josafat, y también le decía: Señor, mira, nosotros no podemos. ¿Qué es lo que leíamos nosotros acá en el versículo número 12 de segundo libro de Reyes, donde dice el 12: porque no nos atrevemos a compararnos, verso, vamos a ver si segunda de Crónicas 20, 12, donde el rey Josafat se aboca a Dios. Es que esa es la clave. Se aboca a Dios. Nosotros no podemos contra ese gran ejército, pero tú sí puedes. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor le dio la victoria, pero teniendo él un ejército, este rey se acercó al Señor, hermanos, en oración. Oh Dios, dice el verso 12, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Es decir, se dio por vencido sobre esta gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestro rostro o nuestros ojos. A ti nos abocamos, Señor. La Biblia dice que el que a mí viene no le echa fuera. La Biblia dice: buscad y hallaréis. La Biblia dice: tocad y se os abrirá. La Biblia dice: llamad y se te responderá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Ahí está la clave, hermano. Este consejito que usted ha venido a escuchar esta mañana es práctico, es sencillo. Usted no tiene que andarse complicando la vida, porque usted dice, bueno, fíjese que incluso a Pablo lo dejaron todos. Dijo: me dejó Alejandro, me dejó Demas, se fue al mundo Demas, se fue y me han dejado solo en la cárcel, pero hay uno que no me ha dejado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es que el Señor nunca te va a dejar. Se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvido de mi pueblo. Entonces el punto es que la victoria sobre los amalecitas, sobre tus problemas, sobre tus necesidades, tú no tienes que ir ante el pastor, tú no tienes que ir ante el brujo, tú no tienes que ir ante el cura, tú no tienes que ir a Roma, tú tienes que buscar un lugar a donde orar. Tú tienes aquí en esta iglesia tenemos un lunes de oración, tenemos un miércoles de oración.
Pero como ya hemos dicho, la oración viene siendo como la Betty fea. Viene siendo como, no, eso no. ¿Y qué hay? La gente en lo que menos se interesa, es decir, el pueblo cristiano, es en orar. Es en orar. Queremos que los demás nos resuelvan el problema. El problema no te lo va a resolver nadie. El único que te puede resolver tus problemas se llama Dios. Pero para que te resuelvan los problemas, tenés que agacharte, tenés que subir al monte, tenés que levantar las manos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tenés que pedirle a Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurados, dígalo usted, los que esperan en Jehová. Esos serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, ¿qué es? Es subiendo al monte, donde se vencen los amalecitas, donde se vencen las lujurias, donde se vencen esos síntomas de pecado y esos pecados que ya nos han alcanzado. Es subiendo al monte. Señor, no puedo. Mira esa tentación, Señor. Mira, Señor, soy incapaz, me siento incapaz, Señor. Y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a sacar adelante. Yo decía en la mañana que a este apóstol, al apóstol, ¿cómo se llama este apóstol? Santiago. Este apóstol Santiago, que él es el medio hermano del Señor, a este, uno ve esos robles, hermano, uno ve esos gigantes. Sí, porque eran gigantes, eran robles, eran hombres impetuosos. Usted ve a un Pedro que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Usted ve a un Pedro que le dice al cojo, levántate y anda. Y caminaba el cojo. Usted lee que un Pablo le dice al paralítico, levántate, y se levantaba. Gigantes. Pero ¿cuál era el trasfondo de esos hombres? La oración. Oración. Ese era su pan diario, la oración. Yo decía que este apóstol Santiago este apóstol se le apodaba rodillas de camello. ¿Por qué se le apodaba rodillas de camello? Porque en sus rodillas tenía un gran cascarón de tanto orar. Y yo le decía, si ustedes me permiten irles a hacer un examen a las rodillas de ustedes, a ver si hay algún cascaroncito. Esas rodillas están vírgenes. ¿Por qué? Tóquese la rodilla a ver si siente algún bulto ahí de tanto vivir orando. No, la iglesia de hoy tiempo no quiere orar. La iglesia de este tiempo quiere, hermanos, las uvas en la boca. La iglesia de este tiempo no quiere, hermanos, humillarse. Cuando uno ora, se está humillando. Cuando uno ora, está mostrando que su confianza no la tienen los hombres, la tienen Dios. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Me permiten hacerles, incluso a los que nos llamamos pastores, hacernos un examen de rodillas. Nos permiten, hermanos pastores, lisitos las tenemos.
lisitas. ¿Cómo nos van a llamar rodillas de camello? Mira las hermanas, uy, cuidado, mantequita para tenerlas bien brillositas. Pero los amalecitas ahí andan encima, papá. Los amalecitas no andan viendo las rodillas o no andan viendo otra cosa sino matarnos. Pero ¿cómo podemos salir adelante? Orando, orando, que se oiga un amén. Orando. De esa manera es como se vencen las dificultades. Ahí vivimos nosotros esperanzados en el otro, si el otro está peor que vos. Ahí nosotros queremos que aquí no hay superhombres, aquí el poderoso es Dios. Él es el todopoderoso. Entonces, en mis problemas, cuando yo estoy angustiado, por ejemplo, yo decía, mañana lunes es lunes de oración. En todas las iglesias están vacías. Diga usted, el lunes vamos a tener aquí a Marco Witt, se llena la iglesia y no caben en todos estos lados la gente queriendo ver a Marco Witt. Y Marco Witt o cualquier otro famoso, hermanos, mercader de las cosas de Dios no te va a ayudar. El único que te va a ayudar se llama Jesucristo. El único que puede sacar adelante tu problema se llama Dios. Pero hablemos de oración. Oración el lunes. Ni servidores vemos nosotros en las iglesias. Los miércoles hay un culto poderoso de oración a partir de las 8. Usted ve a las mujeres, todas estas mujeres tienen problemas con su marido, tienen problemas, estas viejitas tienen problemas. Pero las ve usted, tienen problemas en lo económico, claro que sí, tienen problemas emocionales. Hay veces que quieren hasta ahorcarse, pero el problema no es ahorcarse. Ven a buscar la medicina. Si no oras en tu casa, no, yo en mi casa oro, mentiras. No oras en la casa, no hay tiempo, hay muchas cosas que hacer. Pero este lugar es un lugar donde nos apartamos. Este es el monte para venir a tocar el cielo. Si son para el Señor, dense las fuertes. Moisés estaba orando. La oración, hermanos, a Dios cambió la situación. La oración fue larga. Date una vuelta un lunes. Y si nadie viene el lunes, venite vos y los problemas tuyos son tus problemas. Mis problemas son mis problemas y no te afectan a ti, ni los tuyos me afectan a mí. Vení vos a buscar a Dios. Vení a buscar. La solución es alejarte. Entonces dice, ¿verdad? Acá, ¿qué tenemos que hacer? Con lo cual voy finalizando. Para acercarnos a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es una buena pregunta. Bueno, la razón por la cual se acerca Moisés a Dios a través de la oración, saber que no podemos, saber que somos incapaces. Esa es la razón por la cual debemos buscar a Dios en oración. Tus hijos no se van a componer. Tus enfermedades no van a ser tratadas por el médico por excelencia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que acercarnos a Dios? Saber que no podemos. ¿Cómo tenemos que acercarnos? En buenas condiciones. En condiciones buenas espirituales. Es decir, tenemos que estar reconciliados con Dios. Porque Dios oye el corazón contrito y humillado. Veamos cómo estaría espiritualmente Moisés para irse en oración. Moisés estaba prácticamente en buenas condiciones espirituales.
A veces nosotros queremos venir a pedir, porque usted me dice, bueno, le voy a tomar la palabra, hermano, yo voy a venir a orar, pero primero debe de estar en condiciones buenas espirituales. Dicho de otra manera, debe estar reconciliado con Dios. Moisés era un hombre íntegro que estaba en condiciones óptimas espiritualmente. Si no estamos bien, tenemos ese otro problema: Dios no nos va a escuchar. Así de sencillo. Si andamos con un pie hinchado y el otro más inflamado, no, Dios no nos va a escuchar. Entonces, la medicina es la oración. Ese es el mensaje de esta mañana. La medicina es la oración para tus problemas, para tus amalecitas. ¿Cuáles son tus amalecitas? ¿Cuáles son los que te tienen angustiado, los que te han quitado la gana hasta de seguir adelante? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman tus amalecitas? Bueno, esta mañana has venido a buen culto. Has venido a escuchar que, como decíamos a manera de tema, los enemigos que se anteponen en nuestro camino, ¿cómo podemos vencerlos? Subiendo al monte, buscando en oración. ¿De qué manera tenemos que acercarnos en oración? Primero, sabiendo que somos incapaces. Segundo, debemos de acercarnos en condiciones óptimas, en condiciones reconciliadas con Dios. Esta mañana estoy seguro que tú tienes un montón de amalecitas. De hecho, tienes muchos amalecitas. Y si no agarras el consejo, te van a matar los amalecitas. No te van a dejar en paz. Te van a destruir. Pero hay que dar el primer paso. Lo primero que tienes que hacer esta mañana es reconciliarte con Dios. Pedirle perdón a Dios, porque probablemente te has alejado. Esta mañana el mensaje es sencillo. Tus amalecitas, el único que puede destruírtelos es Dios. Cuando tú te acerques en oración y le supliques y le pidas, esta mañana arregla las cosas con Dios y empieza a buscar a Dios. Empieza a hacer un programa de oración. Empieza a hacer un hábito de tu vida de oración. Que no haya un día donde no vayas a la cámara secreta. Que no haya un tan solo día que tú digas, hoy no voy a orar. Que cada día vayas sumándote en la oración y vayas cada semana sumando a esas semanas horas de oración. Ahí me vas a contar. Ahí un día te puedo dar el micrófono para que testifiques que la oración funciona. Vamos a cerrar nuestros ojos.